Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, feliz tarde. Bienvenidos a Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Otra jornada en la que analizaremos qué es lo que pasa en el mundo y en el país con la situación de la transición energética, petróleo, minas y muchísimo más. Para eso quiero agradecer a Robalino, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Julio Faldín, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de América Latina de Argus. Julio, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, María? Gracias, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias, Julio. Comencemos hablando acerca de la situación del petróleo en este momento. Hemos visto en los últimos meses fluctuaciones, sobre todo el tema del precio. En un momento determinado bajó. Ahora, en estas últimas semanas, tras la decisión de la OPEP, nuevamente está incrementando. ¿Qué es lo que pasa con el precio del crudo? ¿Cuáles son los factores que están interviniendo para que hayamos visto primero esta baja y ahora que otra vez está al alza? Bueno, en primer lugar, la baja que se dio principalmente hasta el 20 de marzo estaba generada por la incertidumbre que tenía el sistema financiero y el sistema bancario, tanto de los Estados Unidos como Europa, y a raíz del salvataje que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y Europa, esas dudas fueron por lo menos postergadas. A partir del 20-21 de marzo, que llegamos a un mínimo de precio de crudo de alrededor de $66 por barril, pues se empezó a recuperar, llegando, eh, te diría, hasta el 2 de abril a un precio de 74, $75 por barril. Sin embargo, el 2 de abril la OPEP anunció un recorte sorpresivo de la producción de alrededor de 1.2 millones de barriles por día. Eso sumado al recorte que había hecho Rusia de 500.000 barriles por día, da un total de 1,8 millones de barriles por día, 1,8, 1,7. Y eso obviamente impactó en los precios, saltando un 8%, manteniéndose el WTI por encima de los $80 por barril. Esto, sin embargo, aunque parecería que es una decisión que la OPEP toma justamente para mejorar los precios, ¿no podría también llevar detrás de sí otras condiciones, otras circunstancias? Por ejemplo, quizá el hecho de que Estados Unidos, Europa estén entrando en recesión, quizá existe menos demanda de combustibles y es parte de lo que está viviendo el mundo petrolero. Sí, con certeza. Para mí hay 3 puntos o 3 mensajes muy importantes a tener en cuenta. El primer punto es que la OPEP se decidió a jugar a tener una banda de flotación del precio de crudo, teniendo un precio como precio mínimo o piso de alrededor de los $80 por barril. Puede estar en 79, 80, 81, pero ese es el piso que quisiera la Reserva, la OPEP mantener para el precio del crudo internacional, sobre todo porque tiene que cubrir varios déficits que todos los miembros de la OPEP necesitan mantener en positivo debido a los gastos que están haciendo tanto en la inversión para la producción de crudo como para todo lo que es la transición energética. Ese es uno de los mensajes muy importantes que la OPEP ha lanzado y de forma sorpresiva. El otro tema es el realineamiento que está dando la OPEP, alejándose de la línea de Estados Unidos hacia una línea más pro-rusa, ¿no? En el cual lo que hace es, con este incremento de precios del crudo, pone mucho más presión a la inflación y va en contra de todas las acciones que los bancos centrales estaban haciendo para dominar la inflación. Y por otro lado, seguramente
debido a cómo se dio este anuncio del incremento o del recorte de producción, en el cual Arabia Saudita tomó un papel preponderante, es que la OPEP está viendo que se está adelantando hacia una posible recesión. Entonces, es mucho más fácil trabajar o manipular un precio a los 70, $80 por barril que posteriormente, cuando hay una recesión, estar en $50 por barril es mucho más difícil. Entonces, es como que se adelantaron a los hechos. Y un punto importante es que el gobierno de los Estados Unidos había anunciado que iba a recomponer los stocks, los inventarios de crudo de sus reservas estratégicas que había puesto a disposición el año pasado para reducir la volatilidad del crudo por la guerra de Rusia y Ucrania. Esas reservas estratégicas están en stocks mínimos y Estados Unidos había anunciado que iba a salir a recomprar esos stocks y justo se dio este anuncio que ha incrementado el precio del crudo. Usted mencionaba en este momento el tema de la guerra Rusia-Ucrania, vamos ya más de un año con ello. Sin duda afectó el precio y el comportamiento a los futuros del petróleo a nivel mundial. ¿Cómo vemos ahora también cuando hay otros sectores que siguen en crisis, que mantienen este tipo de crisis, guerras y demás, que van a poder influir en el comportamiento de los precios del petróleo? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene con respecto a esta guerra, siendo Rusia un importante productor? Bueno, en primer lugar, lo que ha hecho la guerra de Rusia-Ucrania no es reducir la producción de crudo a nivel mundial, se está sosteniendo todo lo que es la producción, lo que ha cambiado es el flujo de hacia dónde se están dirigiendo esos crudos. Obviamente, todo el crudo ruso que iba a Europa está siendo dirigido con un fuerte descuento hacia países como India, China o el sudasiático, y eso ha incrementado mucho los precios de los fletes. Eso ha repercutido negativamente en todos los crudos latinoamericanos, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, que son países exportadores, pero hoy tienen un componente de flete mucho más oneroso. Por otro lado, el Medio Oriente ha tenido que cambiar a un mercado que era creciente, como es el mercado de China, por un mercado que está entrando en recesión, que es Europa. O sea, este cambio de flujos de crudo no es inocuo. Por un lado, dejan de enviarse crudos rusos a Europa para dirigirse a China e India, pero por otro lado, el crudo latinoamericano, el crudo americano, el crudo de Medio Oriente que está yendo a Europa está en un mercado en recesión. Obviamente, este cambio de flujos está impactando fuertemente en los precios de los crudos latinoamericanos como Oriente Napo. El tema también del cambio de matriz energética que estamos teniendo, aspectos como lo anunciado hace algún tiempo en Europa, que se están encaminando más hacia las energías limpias, renovables, autos eléctricos y demás. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene a futuro para el petróleo? Normalmente se ha dicho, quizá en los últimos tiempos vemos 10 años más de manejo y de consumo de petróleo. Sin embargo, también esto es cíclico, esto no es una ley a rajatabla. ¿Qué es lo que piensan ustedes que va a pasar? Mira, el tema de la transición energética es muy interesante. Obviamente es un tema que hoy está muy de moda, es un tema que todas las empresas están poniendo más atención y tienen un mayor grado de conciencia de todos los impactos ecológicos que tiene los commodities fósiles. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que en realidad lo que va a ocurrir es una transición del combustible automotriz o el combustible para mover autos, barcos, aviones, hacia un uso del combustible para petroquímica. Hoy un automóvil, ¿sí? necesita del crudo para producir gasolinas y eso mover o diésel para mover el auto. En el futuro, cuando tengamos autos eléctricos o autos a hidrógeno, el uso del combustible o el uso del petróleo va a ser para los plásticos, va a ser transformado para todo lo que sea tener autos mucho más livianos, mucho más duraderos, pero el uso del petróleo, en lugar de ser para transporte, va a ser para petroquímica.
Tenemos, entonces, no es que lo vamos a dejar de utilizar, simplemente se lo viabilizará hacia otro lado, pero es parte y los países, al menos, por ejemplo, los países latinoamericanos, todavía tenemos importantes reservas. De igual manera, entiendo, se están incrementando reservas también en otros países como Nigeria, que habría reducido por otras causas su producción. Ahora, en estos meses, en estos años, a corto y mediano plazo, ¿qué va a pasar con esto? Considerando, y hago la pregunta desde la parte macroeconómica, cuando el petróleo significa un importante ingreso para la economía de nuestros países. A ver, obviamente la transición energética está avanzando y vamos a llegar a un momento de break-even. Muchos análisis están apuntando hacia después de 2030, puede ser 2040, en el cual la demanda de crudo comience a reducirse. Sin embargo, hasta ese periodo lo que nosotros estamos viendo es que el mundo va a necesitar cada vez más petróleo, más gas, ¿sí? Para poder mantener la matriz energética. Obviamente todas las compañías de crudo están colocando el foco en este momento en todo lo que puede ser la transición energética, viendo cuál es el combustible que va a dominar en ese momento, si es el hidrógeno, si son las baterías de litio, si es el amoníaco, si es el jet renovable, el diésel renovable. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en los próximos 10 a 20 años va a haber una transición a estos combustibles renovables, pero no va a dejar de crecer la demanda de crudo por lo menos hasta el 2030-2040. Por otro lado, te quería comentar, nosotros muchas veces a nivel Ecuador vemos que todos estos impactos de la OPEP, de la transición energética, son muy importantes porque el budget nacional de Ecuador está basado en las exportaciones, o una de las bases es las exportaciones de crudo, por lo cual yo diría que Ecuador debería estar monitoreando muy de cerca todo lo que es el proyecto de la costa oeste de Estados Unidos de traer crudo canadiense. Hay un proyecto que es el Trans Mountain, que es un proyecto que es una ampliación de un ducto canadiense que trae crudo del centro de Canadá hacia la costa oeste de Estados Unidos, que se estaría terminando a fin de año, principio del próximo año, y eso incrementaría en 600.000 barriles por día de exportación de crudo canadiense. Ese crudo es aproximadamente lo que significa hoy la producción total de Ecuador. Y va a competir con crudos colombianos, va a competir con crudos ecuatorianos, inclusive con crudos argentinos. Por lo cual yo te diría que Ecuador, si tiene un interés por ver cómo va a ser el impacto en el tema de la recaudación, tendrían que estar poniéndole el ojo en cuándo este proyecto comienza a operar. Obviamente es paulatino, no es que el día uno ya están los 600.000 barriles en el agua, pero va a ser un proceso y hay que tener muy en cuenta porque eso podría cambiar toda la dinámica de la costa oeste de Latinoamérica. Absolutamente, estaría captando este mercado, el mercado que nosotros tenemos, y sería Correcto. momento de tomar decisiones con respecto o a las otras fuentes de energía o a buscar nuevos mercados para este crudo, mercados que seguramente ya serán bastante complejos también cuando hemos visto todo lo que ocurre a nivel mundial. Correcto, totalmente. Hay que anticiparse a esto lo antes posible porque va a requerir una mayor sofisticación de parte de Petroecuador o de los traders o compañías compradoras de crudo Oriente y Napo para colocar este crudo en otros mercados, en otros países, en otras refinerías. Y en un momento en el que además acá la discusión está no tanto en torno al precio del crudo, sino la baja producción que está teniendo Ecuador cuando todavía existe este mercado. Correcto. Julio, le quiero agradecer mucho por su tiempo, por su análisis, por hacernos notar también hacia dónde tiene que ir la vista y hacia dónde tiene que ir el panorama que se pinta complejo. Muchísimas gracias a Julio Faldín, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de América Latina de Argos. Gracias por su tiempo. Fue un placer. Chao, chao. Gracias, una feliz tarde. Quiero recordarles
que Generación Responsable llega gracias a Robalino. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn, Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Momento de hacer una pausa. Enseguida regresamos. Quédense en sintonía de Radio Sucesos en Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable, gracias por su compañía. A esta hora quiero darle la bienvenida a María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, gracias por su compañía. Gracias, María Gracia, a usted. Encantada de estar con Generación Responsable. Muy gentil. María Eulalia, ¿qué es lo que está pasando en este momento con el tema minero? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, en realidad quisiera salir o trascender de lo minero. Obviamente nos afecta a nosotros, pero creo que una de las mayores preocupaciones hoy por hoy es la falta de normativa para la implementación de la consulta ambiental. Y digo, esto no es un tema de mineros solamente, es un tema de sectores productivos y de industria. A partir de una resolución de la Corte Constitucional del 2021, toda actividad productiva que requiera de una licencia ambiental tendrá que contar con un mecanismo de consulta ambiental. Esta consulta ambiental, lo dice esa misma sentencia, requiere un paso anterior, que es la consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa podrá viabilizar la consulta ambiental. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? A finales de noviembre del 2022 se publica el decreto ejecutivo 604, mediante el cual se implementa el mecanismo de consulta prelegislativa. ¿Qué es la consulta prelegislativa? Es básicamente socializar este proyecto de consulta para que los pueblos y nacionalidades eventualmente involucrados en ese territorio, materia de ese proyecto, tenga un canal para manifestar sus inquietudes, sus preocupaciones, canalizar sus dudas, ¿no es cierto? Este es un paso previo. Sin embargo, la CONAIE y la COFENAIE en marzo ya interpuso una acción de inconstitucionalidad de este proceso de consulta prelegislativa. ¿Por qué? Entre otras cosas, aunque parezca un poco colorido, por decirlo de alguna manera, porque no se ha hecho consulta prelegislativa de la consulta prelegislativa. Eso es algo absurdo. Entonces, nosotros como sector productivo y como sector minero, nosotros hacemos un llamado a los jueces de la Corte Constitucional para que inadmita esta acción de inconstitucionalidad por parte de la CONAIE y la COFENAIE. Nosotros como una industria legítima, una industria necesaria, una industria reglada y controlada, lo que queremos es cumplir con las disposiciones de la autoridad. Pero para cumplir con esas disposiciones de la autoridad se necesita un marco normativo. No es la industria, no es la empresa minera, no es el concesionario minero quien tiene que llevar a cabo la consulta ambiental, pero sí el Estado a propósito de esa concesión. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, porque además vemos con muchísima preocupación que la minería y todos los sectores productivos, en el momento en donde más trabajo se necesita, donde más se necesita que este trabajo saque adelante al país, es lo que eventualmente estaría paralizando los sectores productivos. María Eulalia, para que las empresas mineras puedan continuar con las siguientes fases y etapas, para que puedan llegar incluso a la explotación minera, requieren de esta licencia ambiental. ¿Qué es lo que la ha frenado para que ahora inclusive la CONAIE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas estén pidiendo esto a la Corte Constitucional?
Claro, a diferencia de otras industrias, la industria minera es quizás la más o una de las más normadas y regladas del país. Para cada una de las fases de nuestras operaciones, se requiere una licencia específica, una licencia ambiental específica para esa fase. Entonces, quien, por ejemplo, está en exploración inicial, pues tiene que tener la licencia ambiental para exploración inicial. Luego, cuando esa exploración inicial termina y pasa a una etapa de exploración avanzada, no es que la licencia de exploración inicial les sirve, tiene que sacar una nueva licencia ambiental. Asimismo, cuando va un proyecto ya a pasar a fase de construcción o más adelante a fase de producción, tiene que tener una licencia ambiental específica para esa fase. Pero para tener esa licencia se necesita una consulta ambiental que tiene que hacer el MATE a las comunidades de la zona. Ojo, aprovecho este espacio para puntualizar que no es una consulta en donde hay poder de veto. No es que le están preguntando a la comunidad si quiere o no quiere. No es eso. Lo que están es socializando, teniendo un mecanismo de participación ciudadana para que las comunidades de influencia de ese proyecto puedan manifestarse, puedan expresar sus dudas, expresar también sus inquietudes y que pueda haber un mecanismo normado y reglado de comunicación al respecto. Entonces, si es que no hay esa consulta ambiental, simplemente todo se para. Y es irónico porque en las mesas de diálogo los movimientos indígenas hablaban justamente de la famosa moratoria, la moratoria de los proyectos mineros mientras no haya consulta ambiental. Bueno, este proceso que parte de un decreto ejecutivo es justamente para implementar la consulta ambiental. Y desde el principio empiezan las acciones de inconstitucionalidad que lo único que buscan es paralizar la industria minera. Más de 180,000 puestos de trabajo generó el año pasado entre empleo directo e indirecto la industria minera. Son 180,000 empleos que eventualmente pueden verse afectados. Hay muchos ecuatorianos que hoy viven mejor gracias a las oportunidades que ha generado la minería responsable. Y basta un ejemplo contundentísimo. Son datos del INEC. De las 24 provincias que tiene el Ecuador, ninguna ha podido hacer lo que ha hecho Zamora Chinchipe, que es reducir 13 puntos la pobreza en los 2 últimos años. ¿Y eso gracias a qué? ¿Qué sucedió en Zamora Chinchipe los 2 últimos años para que haya un cambio tan importante? Eso es, la respuesta es súper fácil. Es minería industrial. Hoy 13 de cada 100 zamoranos han logrado salir de la pobreza para vivir días mejores que se viven, entre otras cosas, gracias a un empleo formal. Y eso lo vive la provincia. Ahora, seguridad jurídica es todo lo que ustedes están pidiendo. ¿Qué otras acciones tomarán en adelante para poder solicitar esto, para que las diferentes empresas puedan continuar su trabajo y generación de empleo y generación de riqueza? Para eso estamos, María Gracia, para eso está la Cámara de Minería, para luchar por esta industria que no es solamente un tema de mineros. Yo digo, la minería no tiene que verse como un tema de unos mineros, de una industria, de un sector, de un grupo de inversionistas. La minería, señores, es un tema país. Un tema país. ¿Por qué? Porque la minería es el futuro de este país. Es el sector hoy. Es un sector que todavía es pequeño, pero es el sector que más crece. Somos el 4º rubro de exportación, 3º no petrolero, 1º no tradicional, pero sin duda es el que más crece. Y todo esto con 2 proyectos a gran escala. Se avecina ya la construcción de 3 minas industriales más, pero atrás de esas hay muchísimas más. Atrás de esas hay gente, hay sueños, hay niños que merecen ser mejor alimentados, hay jóvenes que merecen un mejor futuro, hay hombres y mujeres que merecen poder acceder dignamente a un trabajo, sin tener que emigrar, sin tener que engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades o migrar riesgosamente a otro país. Gente que merece no tener que involucrarse en la minería ilegal y en la mafia organizada. ¿Por qué? Por sobrevivir.
somos los ecuatorianos los que estamos llamados a delinear el país que queremos. Me quiero quedar con ese mensaje positivo, María Eulalia, recordar a todos que el tema minero no únicamente representa un sector, sino a las posibilidades de un futuro para todo el país. Muchísimas gracias, María Eulalia, por su tiempo. Gracias, María Gracia. Muy amable. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Feliz tarde. Recuerden, Robalino te brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn, Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y así damos por concluido este programa Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminario. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y una feliz tarde para todos.